Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, dáselo a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en La Puerta Abierta, dichosos de poder entrar en su casa como cada noche. Estamos en vivo. Ayer feriado, teníamos ganas de hacerlo en vivo, pero bueno, los equipos merecen y necesitan un descanso, así que pusimos un programa que creo que fue muy interesante, de la Liga de Mujeres Argentinas, de Mujeres Evangélicas. Espero que a las damas les haya gustado el programa. Hoy tengo el privilegio de tener en el estudio un argentino que se ha aquerenciado en Chile. Y apenas lo escuché hablar, digo, uy, cómo se le pegó la cadencia del hablar de los chilenos. Pero bueno, igual le perdonamos y lo aceptamos como un gran amigo. Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Juan Pablo? ¿Cómo Bien, estás? se te pegó el tonito. Sabes que cuando me decías esto, hay veces ya me dice, pero tú sigues manteniendo el tono argentino. Allá. Allá, cuando vengo acá, dicen, no, pero tú tienes el tono chileno. Entonces llegué a una conclusión, no soy de aquí, Ni soy de allá. Así que, bueno, pero No estoy muy soy, contento. que lo vas a cantar Claro, eso. no soy de aquí. No, hasta ahí No, nomás. hasta ahí, de Facundo Cabral, que el otro día, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer, fueron el primer año de su muerte, ¿no? De Facundo Cabral, el autor. ¿A qué te dedicas allá en Chile, Ricardo? Soy misionero. Ah, Me fui a Chile hace 33 años. Era abogado de profesión, o estaba terminando mi carrera de abogacía, finalmente la terminé, pero tuve un llamado de ir allá, a Chile, como misionero. Comencé junto con un equipo la obra de Juventud con una misión en Chile, y eso es lo que hago ahora. ajá. ¿Te recibieron bien los chilenos? Mira, yo... A decir la verdad, este ¿La verdad? programa no sale mucho en Chile. ¿No? Y aparte, dijiste que sos pastor o algo así, se supone que vas a decir, Te voy a decir la verdad. Sí, supone, pero a veces uno... Mira, Juan Pablo, yo fui en diciembre del 78. ¿Tú recuerdas lo que pasó en diciembre del 78 entre Chile y Argentina? Casi Al la borde guerra de una- del Beagle. Exactamente. Y yo llegué en ese momento allá. Y yo dije, Señor, voy a ir a ese lugar que es casi el pueblo enemigo. Y Dios me dio una palabra, anda a ese lugar, que el pueblo donde vas a ir es pacífico y amable. Fui allá, realmente no he tenido, en aquel tiempo que era muy difícil, ningún problema. Fui muy bien recibido, estoy muy contento en Chile, me casé con una chilena, tengo 2 hijos chilenos. Ahora, del otro lado no hay nada, porque la canción dice... 2 puntas tiene el camino. 2 puntas... No es el solamente caso allá. entonces. Solamente allá. Pero me han dicho que, aparte de ser un trabajador del ministerio cristiano, te gusta mucho la filosofía, el pensamiento crítico, le echas una mirada a lo que le está pasando a la sociedad con mucha agudeza. ¿De dónde te viene eso? Bueno, en el último año de abogacía y toda la preparación que tuve, yo estudié allí filosofía, sociología, estudié aquí en la UBA. Y comenzó a nacer en mí un sentido de que evangelizar no es solamente evangelizar personas, sino que también tenemos que evangelizar las ideas. Entonces, evangelizar el pensamiento. La cultura. La cultura. Y encontré que Jesús no solamente evangelizaba personas, sino Él evangelizó el pensamiento a través de desafiar el pensamiento que estaba establecido. El ojo por ojo era reemplazado por el amor al enemigo. El comer justos con justos fue reemplazado
que él, siendo justo, comía con los pecadores. Es decir, había una cantidad de pensamiento que Jesús desafió que iba a producir en la época posterior a Jesús, inmediatamente posterior, en el Imperio Romano, grandes cambios sociales. Se terminó con el infanticidio por primera vez en la historia. Eso se debe al cristianismo, año 374 después de Cristo, con el emperador Valentiniano. ¿Qué es el infanticidio? El infanticidio es el asesinato de niños. En Grecia y en Roma, los filósofos aconsejaban matar a los niños que nacieran débiles, ciegos, sordos, o en aquellos casos que la familia fuera muy numerosa. Cuando Jesús proclama que de los niños es el reino de los cielos, se produce en los cristianos una situación de desafío al pensamiento. Los cristianos comienzan a adoptar niños y a recogerlos de la calle. Había un cristiano que se llamaba Benigno y recogía una cantidad de niños de la calle, y el emperador romano lo condenó a muerte por ese delito. Pero los cristianos siguieron, diciendo, los niños no deben ser asesinados o abandonados. Tú recordarás la leyenda de la fundación de Roma. Claro, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Dos niños abandonados. Que amamantó la loba. Amamantados por una loba. Es decir, eso era muy común en Grecia y en Roma. Y era fomentado ese pensamiento. Cuando los cristianos toman el pensamiento de Jesús, dicen, no, de los niños es en el reino de los cielos y hay que protegerlos. La influencia de los cristianos en el pensamiento va a producir que en el siglo IV, el emperador este que te mencioné, Valentiniano, produce por primera vez llamar a matar a los niños delito, crimen, infanticidio. Y eso es un legado del cristianismo para toda la humanidad. Es decir, todos los países adoptaron esa legislación que nace en este concepto de Jesús, de que los niños es el reino de los cielos. Vos sabés que hace muchos años tenía un programa yo de radio y traté el tema de la cultura de los pueblos originarios y dije que una de los avances, de las bendiciones que había traído el cristianismo a estos pueblos era que les había enseñado que matar a los bebés, porque algunos pueblos originarios mataban a los bebés cuando eran mellizos. Interesante. Y esto no sucede muy frecuentemente, pero sucedía, ¿no? Y seguramente también cuando nacía con algún defecto físico, visible o evidente. Y yo dije que el cristianismo había traído un avance a la cultura. Me llama un defensor de los pueblos originarios, se identificó como alguien de los pueblos originarios, atacando un poco al cristianismo como que invade la cultura, es decir, que no respeta la cultura de los pueblos originarios. Entonces acá se presenta una interesante discusión. Tenemos que evangelizar la cultura, pero eso no es invadir, no es imponer una concepción sobre la otra. ¿Cuándo eso está bien y cuándo está mal? Es una muy interesante pregunta. Por lo siguiente, hay que recordar que el movimiento misionero se desarrolla en pleno auge del racionalismo. El racionalismo pensaba que la razón era universal y que la razón universal correspondía a la razón europea. Es decir, la razón tenía que dirigir el pensamiento de toda la humanidad, pero la pregunta obvia era ¿cuál razón? El hombre, por excelencia, era el hombre europeo. Entonces, la razón era la razón del europeo. Algunos movimientos misioneros que justamente comienzan en pleno auge del racionalismo, confundieron el llevar el Evangelio con el llevar la razón europea. Es decir, que en realidad lo que sucede con pueblos originarios, y no solamente los pueblos originarios, digamos, de estas culturas, hablamos de India, de China, de cantidades de pueblos de Asia y de África, en algunos casos hubo una confusión, que en lugar de llevar el cristianismo, llevaron una cultura. Pero entiéndase bien, no se trata del cristianismo por el cristianismo, se trata de la cultura europea por la cultura europea. Hegel hablaba del racionalismo como la manera de imponerse a los pueblos. Celebraba cuando un pueblo en un sentido era sojuzgado, porque decía, esos pueblos tienen que aprender de la historia
y entrar en este tipo de razón universal. Entonces, hay una crítica que es debida. Es como aquella clásica señora que le decía a su hijo que iba como misionero a África, por favor, enséñales, cuando le enseñes el evangelio que usen zapatos. Ahora, los zapatos no tienen nada que ver con el evangelio. Eso era una cultura occidental. ¿Me Claro. explico? A veces había esa confusión. Claro. Pero junto con esa confusión también se le llevaba a la gente valores, como el caso del infanticidio, eliminar el infanticidio, que trasciende lo cultural, lo que está bien y lo que está mal. Y Juan Pablo, fíjate, mucha gente habla de respetar las culturas y todo esto. Pero ayer o hoy estábamos escuchando de la crítica mundial hacia una mujer que es condenada en Afganistán, creo, por adulterio, que fue apedreada, que fue lapidada. Es decir, decimos, respetemos las culturas, pero en un momento que nosotros vemos algo tan injusto como matar a una mujer, nos oponemos a eso. En India, por ejemplo, yo he hecho 12 viajes a India. He llevado equipos a India. Trabajamos con nuestros equipos en las aldeas de India. Trabajamos entre los leprosos. Y sabes, hay un fenómeno en India que se está dando hoy. Es el infanticidio de niñas, de mujeres, de niñitas. ¿Por qué? Porque en India las niñas son entregadas a los 14, 15 años para casarse. Pero cuando se casan tienen que pagar la dote de la familia de la mujer a la familia del hombre. Tener 2 o 3 niñas en una familia puede significar la quiebra de la familia. Entonces, ¿qué se hace? Se las mata, se las elimina. Nosotros como cristianos estamos diciendo en esos pueblos donde vamos, no maten a las niñas. ¿Estamos cambiando un patrón cultural? Sí. ¿Es correcto hacerlo? Sí. Porque si una cultura va a producir la muerte y la extinción de las niñas, que es algo netamente injusto, es legítimo decir eso está mal. Como decimos que está mal matar a una mujer que cometió adulterio y apedrearla. Está mal. Ahora, cuando vos dialogás con familias, padres, que hicieron o piensan hacer eso, ellos no tienen el concepto del bien y del mal, de que está mal. Digamos que es un concepto básico. Se me ocurre que en toda cultura, por más atrasada que sea, quitarle la vida a otros tiene que, por la conciencia, por lo que somos como criaturas de Dios, tiene que estar mal. Pero las conciencias tienen que ser ilustradas por la verdad. En Grecia y en Roma, por ejemplo, en Esparta, a los niños los sacrificaban sin ninguna lágrima de parte de la mamá. En India el problema es un problema de sobrevivencia en un sentido. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es le decimos, no tiren a sus hijas a la basura. Dénoslas, nosotros las cuidamos, levantamos un par de orfanatos allí. Denos sus niñas, ya que las van a tirar a la basura, ya que las van a matar, no las maten, nos las dan a nosotros y nosotros las criamos. Entonces, el Evangelio tiene que producir respuestas, más que crítica, porque hay que entender situaciones económicas que hay en India que nosotros no las podemos ni siquiera entender. ¿Me explico? Es muy fácil juzgar de afuera, pero el asunto es que son situaciones, hay veces, desesperadas. Entonces, se ha, por decir así, levantado una pseudo-conciencia, una conciencia en un sentido distorsionada, donde matar o abandonar a los niños es legítimo. Así de sencillo. Tremendo. Bueno, vamos a disfrutar de la presencia de Ricardo Rodríguez con nosotros. Quizá alguien dice, habla parecido a Alejandro Rodríguez. Exacto, es el hermano. Soy Pero el hermano de Chile. Es más inteligente que Alejandro. Alejandro es más visionario, me parece. Alejandro debe ser una persona más creativa que yo he conocido en mi vida. Me ha involucrado en alguna de sus locuras. Confieso, pero ahora ya me he aprendido a defender. Me he aprendido a defender. Estamos en vivo, 4568-6452, 4568-6667, el teléfono para la audiencia de Rosario, 607-5728, llámenos. Vamos a poner también
la dirección, a ver, en la gráfica, vamos a poner la dirección de... Tenemos Facebook. Ah, muy bien. ¿Llegó el Facebook a Chile? Sí, sí, ya tenemos algo de eso. La Puerta Abierta TV es nuestra dirección de Facebook. Y le recomiendo leerlo, o consultarlo, o ponerlo entre todos los amigos que usted tiene en su página de Facebook, porque vamos día a día tratando de anunciar quién va a estar presente en el programa, y ahí leemos las observaciones, las críticas y todas las cosas que los televidentes nos aportan, ¿no? Ya va a llegar algún momento en que en el aire podamos leer lo que recibimos. Todavía no me animo a cambiar de pantalla, solamente leo los llamados telefónicos y que vengan con preguntas. Yo siempre le digo a usted que está viendo el programa, si se le ocurre una pregunta, hágala, aunque le parezca tonta o muy obvia, me puede ayudar a mí, porque no todas las preguntas me vienen a la mente cuando hablo con mis invitados. Así que llámenos y vamos a leer su pregunta y su mensaje. Ricardo, la razón que manejaba, digamos, que dio origen al iluminismo ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, colapsó. ¿Cuándo colapsó la razón? ¿Por qué dejamos de hablar de ese concepto de la razón como la verdad absoluta? Bueno, tú sabes que el iluminismo, que en realidad nace en el siglo XVIII, tenía los enciclopedistas como principales exponentes. Entre ellos estaba Voltaire, que siempre nos decía que la Biblia iba a ser una pieza de museo en 100 años. El que fue una pieza de museo fue Voltaire, porque murió, pero la Biblia sigue vigente. El asunto interesante es que los iluministas del siglo XVIII-XIX creían que se iba a poder dar respuesta a todos los interrogantes de la vida a través de la razón. Luego, con la ciencia positivista, se decía que la ciencia era la que iba a dar respuesta. ¿Hasta cuándo duró esto? Dura hasta la Primera Guerra Mundial. Por una sencilla razón, un sencillo motivo. La Primera Guerra Mundial, seguida por la Segunda Guerra Mundial, se produce en el continente supuestamente más racional y en el país más inteligente, como es Alemania. Y lo interesante de esto es que se produce lo más irracional que puede hacer el hombre. Es decir, la razón no nos dio las respuestas a los interrogantes básicos de la vida. Nos dio respuestas a ciertas cosas, pero no a todas. Schrödinger, que era un premio Nobel de Física en 1933, decía, ¿sabe qué? La ciencia nos sirve para muchas cosas, pero no nos puede decir nada del rojo y del azul, de lo suave y de lo amargo, de la eternidad, de Dios, de todas las cosas esenciales. Y cuando la ciencia trata de decirnos algo para responder a estos interrogantes, sus respuestas son tan estúpidas que no hacemos bien en considerar. Lo decía el premio Nobel de Física, ¿ya? Entonces el asunto es que cuando termina esta Segunda Guerra Mundial, hay una desilusión de la razón. La razón no está produciendo no nos está dando la respuesta. Y hay un salto, como dice Francis Schaeffer, un salto a la sin razón. Es decir, se abandona el imperio de la razón por el imperio de las sensaciones, de los sentimientos, de las experiencias, y se da origen a una nueva era, la era postmodernista. Se termina con el modernismo. Yo diría que el auge, o el comienzo del auge del postmodernismo es a fines del siglo XX, es reciente, donde ya el concepto de verdad, el concepto de razón no existe, se abandona completamente y se da lugar a este tipo de experiencia, de misticismo, de esoterismo, de todo lo que tenemos hoy. Ya no hay verdad absoluta, no hay bien y mal. El bien y mal será lo que cada uno decida que es el bien y el mal. Ahí se produce esa crisis. Claro, ahora nosotros tenemos el mandato de Dios de decir que hay una verdad. ¿Y cómo se le decimos a alguien que dice que no hay verdad? Es interesante. Estaba en un debate con amigos homosexuales en la Universidad de Cartagena, en Colombia. Y una de las personas nos preguntó, éramos 5 expositores,
y nos preguntó qué es la verdad. Cada uno de los otros 4 profesores que había expuesto por 20 minutos dijo, no creemos en la verdad. Uno de ellos inclusive dijo, no creo en la verdad, ni siquiera en la realidad. No existe. Y me preguntaron y me dijeron, ¿qué es la verdad para usted? Yo dije, bueno, para mí la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Dios es la verdad. Y de Él, como de un árbol, se van desprendiendo las diferentes ramas de verdad. Pero la verdad es una persona, es Dios mismo. Y después les pregunté a estos profesores, díganme una cosa, si ustedes no creen en la verdad, ¿es verdad que no creen en la verdad? ¿Es la pura verdad? Y si la verdad no existe, ¿por qué no estuvieron cada uno de ustedes 20 minutos hablándonos de un montón de documentos de los cuales ustedes no creen que es verdad, porque no creen en la verdad? ¿Para qué perdimos el tiempo en hablar de algo que ustedes no creen en la verdad? Cuando una persona dice, la verdad no existe, tiene que hacer como aquel sofista que se llama Crátilo, que agarró y se cayó la boca y no habló más. Porque en el momento que dijera A, estaba diciendo algo con pretensión de verdad. Cuando uno dice, este vaso es un vaso, está diciendo algo que pretende ser verdad. Lo que tiene que ser, para ser coherente, como hacía Pirrón o Crátilo, Pirrón dicen que sacó las cuerdas vocales para no hablar más. Crátilo se puso con una plumita en las calles de Atenas para no hablar más. Cuando alguien le preguntaba, ¿cómo te llamas?, él no contestaba. Porque en el momento que él contestara, estaba diciendo, la verdad existe. Y tenía que ser coherente con su verdad. Qué buenísimo. Daniel de Rufino Santa Fe pregunta, ¿cómo se pueden revertir? Bueno, tiene que ver con una cuestión, la voy a hacer la pregunta, pero no es el momento de que Ricardo la conteste, ¿no? Pero ¿cómo se puede hablarle a una religión como la islámica, ¿no es cierto?, con la verdad de la palabra de Dios? Pero más adelante. Más adelante, okay. Porque estamos... el Islam es una religión muy grande, pero hay una religión más grande que el Islam y que el cristianismo, que es el humanismo secular. Exacto. Es decir, por supuesto que queremos compartir nuestra fe en Jesús como Dios, Señor, Salvador, con todos, los budistas, los sintoístas, todas las religiones. Pero la religión más grande hoy es el humanismo secular, de esto que nos está hablando Ricardo. Sí, porque este es el que tenemos en nuestras universidades. Esta religión, que justamente es mal llamada, o digamos que es un tipo de cosmovisión, para decirlo en positivo, es la que está metida en esos templos que se llaman universidades. Juan Pablo, es interesante que las universidades tienen un origen cristiano. Nacen en el siglo VI con los benedictinos, y la primera universidad, que es la de Bolonia, en el siglo XI, comienza con principios bíblicos. La segunda, que es la de París, también. Oxford y Cambridge también. Harvard, Princeton, Yale también. El asunto es que poco a poco se fue secularizando porque fuimos dejando a Dios de lado y colocando principios ya que no tenían que ver con Dios, sino el hombre como centro. A eso que tú llamas humanismo secularista o también humanismo racionalista, le podríamos llamar. Sí. ¿Ya? Y esto es lo que permea el pensamiento en las universidades. Entonces un joven que va a la universidad y no sabe esto y quiere acercarse a Dios, tiene un problema. Que el punto de partida en esa universidad no es Dios, es el hombre. Y si uno empieza con el hombre, no llega a Dios. Si empieza con Dios, llega también al hombre. Ese es el punto. No solamente están en las universidades, sino en los medios de comunicación. Es decir, vos hablaste del posmodernismo y los medios de comunicación. Hoy el mensaje que se da es: no hay valores, no hay absolutos, no hay límites, no hay autoridad. Si te gusta, hacelo. Juan Pablo, los medios de comunicación y el mundo artístico son los profetas de nuestra sociedad. Son los que nos dicen cómo pensar. Hoy los grandes líderes de opinión son a lo mejor los opinólogos. Yo no conozco mucho los opinólogos de Argentina, pero si te mencionara de Chile te diría nombres propios. Ya no me animo a hacerlo en Argentina porque puedo errar. Entonces el asunto es que ellos se han convertido en los líderes de opinión. Quiere decir que aunque la verdad puede ser manipulada por los medios de comunicación, tenemos que saber que detrás de cada cosa que se dice hay una cosmovisión,
Puede ser una cosmovisión humanista, una cosmovisión panteísta. Yo sé que es obvio el concepto de cosmovisión, pero quizá habría que explicarlo, porque lo usamos muchas veces y la gente no entiende bien qué queremos decir cuando decimos cosmovisión. Para hacer una definición fácil, cosmovisión, visión del cosmos. Es decir, es la visión que tenemos del universo y el lugar que el hombre ocupa dentro de ese universo, para hacerlo en sencillo. Claro. Y está compuesto por una serie de presuposiciones que pueden ser conscientes o inconscientes, mayormente inconscientes, que van a determinar nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero digámoslo en sencillo, la visión que tenemos del cosmos, que es particular. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? Es decir, la cosmovisión de un cristiano ve el mundo como la creación de Dios, como un campo al que servir, como a los seres humanos como hermanos. La cosmovisión del humanismo se ve a sí mismo, los otros en todo caso son competidores, y estoy aquí para disfrutar de la vida, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Son dos maneras de ver la realidad. Son dos maneras, y una es como tomar acá decimos ómnibus, ¿no? Que ya estoy medio olvidado, sí. El ómnibus al norte y querer llegar a Ushuaia. Cuando uno toma una cosmovisión, esa cosmovisión te lleva en ese sentido, no en el sentido contrario. Si uno comienza con el hombre como centro, entonces no te lleva hacia Dios. Eso es el problema de muchos cristianos estudiando en la universidad. Dicen, ¿por qué están perdiendo la fe? Bueno, sencillamente porque la universidad tiene carreras básicamente humanistas. Así le llamamos, ¿no? Carreras como sociología, antropología, derecho, literatura, carreras humanistas. ¿Qué significa humanistas? Que el ser humano, parte del ser humano, el centro es el ser humano y el fin es el ser humano. Eso es una cosmovisión humanista. Bueno, se dice que una representación visual del humanismo es el David de Miguel Ángel, ¿no? Ajá. El David de Miguel Ángel es una estatua, bueno, posiblemente todo el mundo la ha visto alguna vez. Está guardada en un museo allí en Florencia, aunque hay algunas réplicas que se pueden ver. Creo que hay una en la Facultad de Derecho aquí. ¿Aquí? Sí. Ah, mira, nunca entré. Sí, entré a la Facultad de Derecho, sí. En una época cuando yo era joven había conciertos que se transmitían por Radio Nacional los jueves a las 6, 7 de la tarde. Y yo iba a ver esos conciertos de música clásica. ¿Por qué? Claro, porque Miguel Ángel hace una escultura de David casi perfecta. Claro, era una exaltación del ser humano. Exaltación del Exactamente. ser humano. Es interesante, todo el movimiento del Renacimiento es un movimiento humanista. Ahora, cuidado porque el Renacimiento tiene como dos vertientes, el Renacimiento propiamente tal y el Renacimiento reformado. Es decir, no todos los artistas que son considerados del Renacimiento son humanistas. ¿No es cierto? Hay una cantidad de artistas que vuelven a los clásicos griegos, que vuelven a la forma de pensar y al arte griego y colocan al ser humano como centro. Ese es un tipo de arte. Pero hay otros, como Rembrandt, como Bach, que no vuelven a los clásicos griegos, vuelven a la Biblia. Y eso es muy propio de la Reforma. ¿Me explico? Porque la Reforma fue una vuelta a la Biblia. Entonces, hombres como Durero, Alberto Durero, escultores, pintores de esta categoría, Händel, ¿ya? Con su famosa Aleluya de Händel. Entonces, el asunto, ¿lo puedes tocar? Pero tú sabes que hay que escucharlo parado, ¿no? Sí, Jorge II, el rey. Pero él pensó de Inglaterra. Pero él pensó que era la introducción de un himno patriótico del Estado. Y por eso se puso de pie. Pero se guarda como tradición. Se guarda como tradición que hay para qué pararse. Que hay que pararse. Yo me pararía. No, pero una Aleluya de Händel no te da ganas de pararte y... Sí, me da ganas de cantarlo. No, es espectacular. Sí, alguna vez lo canté siendo coreuta en la campaña de Billy Graham en el año 62, yo cantaba en el coro, tenía 16 años y cantamos el Aleluya de Händel. Wow. Me encantó. Qué extraordinario. Sí. Claro, todos esos artistas tenían un condimento cristiano, ¿no?
Ahora, volviendo al momento, al día de hoy, ¿qué tendría que ser un artista cristiano? Creo, bueno, hay varias cosas que tienen que hacer. En primer lugar, creo que hay que entender que arte cristiano no es igual a arte religioso. El arte religioso está comprendido en el arte cristiano, pero no necesariamente son sinónimos. Podría haber un arte cristiano que no sea religioso. Por ejemplo, un arte cristiano que no mencione a Dios, y sin embargo ser cristiano. El ejemplo más clásico que tenemos es Cantar de los Cantares. Es un poema que habla del amor de pareja, y no menciona en ninguna parte a Dios, pero está en la Biblia. Es interesante porque el amor y el sexo no lo creó Hollywood, sino lo creó Dios. Es decir, toda verdad está unida a Dios, porque Dios es la verdad, como persona. Es como un árbol con el tronco y las ramas, perdón, con la raíz. Uno puede tomar una verdad científica y te conduce al tronco. Puede tomar una verdad artística y te conduce al tronco. Toda verdad está unida a ese tronco que es Dios. Entonces, en el arte, todo aquello que, como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo puedo pensar en esto a través del arte, puedo hacérselo pensar a otras personas. Eso es arte cristiano. Note que no dice todo lo que signifique Dios, todo lo que hable de pecado, todo lo que hable... No, dice todo lo justo, lo puro, lo amable. Puede ser que no hable de Dios, pero está dentro del parámetro de arte cristiano. Muy buena la definición. A mí muchas veces me cuesta convencer a algunos televidentes amables, pero críticos, porque yo utilizo mucha música secular, ¿viste? Te cité. Oh, terrible. Sí, y yo me encanta el tango y todo lo demás. El tango. Muy bien. ¿Cómo no? Que no, si no te gusta, paro el programa acá, ¿eh? No, yo No, está bien. puedo permitir que a algún televidente no le guste, pero no a un invitado mío. Ah, muy bien, muy bien. Entonces tienes que tocar un tango después. No necesariamente el tango se ajusta a lo que voy a decir ahora. Todas las creaciones de los hombres, bellas, que enriquecen, lo pudieron hacer porque aún sin ser ellos cristianos, son criaturas de Dios y tienen la marca de Dios en su vida. Y cuando pintan un cuadro, que es una hermosura, que uno se queda mirando y dice, qué maravilla, y dice, ¿quién hizo esto? Y era un tipo que no era cristiano. Pero el hecho de que no sea cristiano no quiere decir que no haya sido criatura de Dios, que no tenga la imagen de Dios en su vida. Exacto. Y de esa imagen de Dios surgen cosas bellas. Por eso nosotros podemos reconocer el arte en las canciones populares, podemos reconocer la mano de Dios en pinturas, en obras de teatro, en poesías, ¿no es cierto? Así, exactamente. Es un Dios creador. Es un Dios creador. Que participa en todas sus criaturas de la creación. Claro. Ahora, déjame decirte algo de... Contradecime si te No, parece bien. estoy muy de acuerdo. No te voy a echar, no te asustes. Es interesante Johann Sebastian Bach, porque él decía, yo compongo música. ¿Me vas a tocar Jesús, Alegría del Hombre? Oh, él decía, yo compongo música para la gloria de Dios y para el dulce solaz del alma. En otras palabras, para entretener a la gente. Pero primero, para la gloria de Dios. Y él hacía obras religiosas y lo que llamaba profanas. Sí. Pero aún todas esas las hacía para la gloria de Dios. Interesante. Eso es un artista cristiano. Jesús, Alegría del Hombre. Qué bien, ¿eh? Una hermosura. Ahora, ¿y cómo los cristianos tienen que leer lo que la ciencia hoy está diciendo? Seguramente en Chile habrá llegado la misma noticia que llegó los otros días aquí, que habían descubierto
la partícula de Dios. La partícula del bolsón de Higgins, ¿es? Sí, sí. No, interesante, porque uno a veces mira eso y dice, bueno, están atacando a Dios. Sin embargo, cuando vos lees, se lo pusieron como el deseo de acercarse Al comienzo. al comienzo de la creación de Dios. ¿Cómo el cristiano debe confrontarse con este avance impetuoso y irresistible de la tecnología? Mira, voy a citar a Stephen Hawking, que no se caracteriza por ser cristiano. No. Comillas. Dice así: todas las teorías físicas son provisionales, en el sentido que son meras hipótesis. Nunca podemos estar seguros que son ciertas. Puede ser que estén durando mucho tiempo que se las considere como verdaderas, pero basta un solo experimento que contradiga sus conclusiones para echarla por tierra. Entonces lo que él dice, nunca son definitivas, son meras hipótesis, Stephen Hawking. Así que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Aristóteles decía que la ciencia era el conocimiento cierto por sus causas, y que certeza significaba verdad final, y que por lo tanto la única ciencia era matemática. Todas las demás no las consideraba ciencia en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque la ciencia cambió su concepto. Ya no es conocimiento cierto, es sistema y método. Por ejemplo, ¿Plutón es un planeta o no? Y yo creo que sí. No, hasta el 2006 era. A partir del 2006, los científicos cambiaron su definición y no es más un planeta. Sin embargo, tú y yo estudiamos en el colegio que era un planeta. ¿Qué tipo de conocimiento era ese? Científico. ¿Pero era cierto? No. Porque el siguiente telescopio nos dio otra conclusión. La ciencia llega a ciertas conclusiones, pero no llega a verdades ciertas, es decir, verdades definitivas. ¿Ya? Llega a verdades definitivas significa que no le puedes agregar nada más. La matemática sí es una verdad cierta. 2 más 2, 4. ¿Siempre? Siempre. ¿Ya? La teoría de Pitágoras, ¿ya? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es siempre la misma verdad. Pero el hecho de que Plutón sea un planeta no es verdad, porque cuando se inventa un telescopio más preciso, se dan cuenta, no, nos equivocamos. Y te voy a decir, se van a seguir equivocando por varios millones de siglos. Claro. Sencillamente porque nadie tiene el conocimiento perfecto, solamente uno. Claro, que es Dios. Exactamente. Es muy interesante esta explicación, Ricardo, porque los jóvenes estudian en el primario, en el secundario, no diría tanto en el primario, pero en el secundario y en la universidad, la teoría de la evolución como una verdad absoluta. Y aunque el mismo nombre indica que es simplemente una teoría que no ha sido confirmada todavía, se la da como una verdad absoluta. Mira, el descubridor del ADN, premio Nobel, se llama Crick. Crick, estudiando el ADN, tenía que estudiar la evolución de la célula. Él era ateo y dijo lo siguiente: es imposible que la célula haya podido evolucionar hasta convertirse los aminoácidos en células. Lo que tuvo que haber pasado, dijo él, es que en una galaxia lejana la célula evolucionó ya y después vino en la cola de un cometa. Obviamente eso no tiene ninguna comprobación científica, porque él se daba cuenta que no era posible que hubiera evolucionado. Así que hay que tener cuidado porque los paleontólogos son los que invocan la teoría de evolución. Pregunta a los bioquímicos a ver si están de acuerdo con la teoría de evolución, y hay muchos bioquímicos que dicen es imposible, especialmente porque no hay un código que permita pasar de aminoácidos a convertirse en célula. Es imposible, no hay manera, es posibilidad cero. Así que el asunto es, la teoría de evolución tiene elementos de verdad, pero atención, que es una teoría, como bien tú lo dijiste, y creo que en los colegios tenemos que enseñar la teoría de evolución. Y también tenemos, sí, como una teoría. Y tenemos que enseñar otra teoría, la del diseño inteligente. Porque es antipluralista y antidemocrático enseñar una sola teoría cuando hay un grupo de científicos que están diciendo que hay un diseño inteligente. Y atención,
que cuando hablamos de diseño inteligente puede ser Dios, pero también podría ser los extraterrestres, ¿ya? Que digamos que vinieron y que lo que sea. Pero el asunto es que nosotros tenemos que dar oportunidad a la diversidad. Estamos en un mundo de tolerancia. Sí. Patricia Rosario es católica y mira el programa todas las noches por la calidad de los invitados y por la gran cultura que demuestra el pastor. No sé si se refiere a mí, pero me elogia con este... digamos, yo le voy a decir una cosa que se dice generalmente. Cuando la limosna es grande... ¿Hasta el santo desconfía? Hasta el pastor desconfía. Uy, se me fue un mensaje. ¿Qué hago ahora? Bueno, no. Vamos a ver. Acá tiene que aparecer en algún lado, ¿no? Uy, qué lío. Bueno, gracias por el elogio. Me quedo con eso. Será que no tengo que leer el resto, pero tengo 3 o 4 mensajes más. Ricardo, los jóvenes, yo estoy pensando en muchos que están viendo el programa, o padres de jóvenes que están viendo el programa, cristianos, van a la universidad y no hablan, se callan, porque son avergonzados. Dice, ¿cómo vas a creer vos que el hombre fue creado? Obviamente esto es una evolución, pero está en la película, está en la cultura, esto que venimos del mono y todo lo demás. ¿Qué consejo le das a ese joven cristiano que quiere defender su fe, pero no tiene recursos? ¿Dónde puede abrevar? ¿Dónde puede conseguir material para defender su fe? Bueno, la verdad es que en castellano hay bastante poco, te voy a decir. Pero hay algunos libros de apologética. Por ejemplo, este libro de Evidencias que demandan un veredicto de McDowell y otros son muy interesantes. Pero yo diría que una ayuda muy concreta es el punto de partida. Cuando uno está en la universidad, su punto de partida de conocimiento es la razón. Pero hay que entender lo siguiente, el conocimiento no viene solamente por la razón. Ahora, la razón es muy importante. Los sentidos propios de la ciencia, de la experimentación y observación también son muy importantes. Pero en el cristiano hay un tercer elemento de revelación, y que es el más importante, que se llama revelación. Es decir, que el cristiano tiene que entender que su conocimiento viene por revelación, por razón y por sentido, por los tres. Y que en la universidad el enfoque es solamente en 2. Por lo tanto, es como una mesa de 3 patas que le hemos quitado una. Ese conocimiento es insuficiente. No tiene los 3 elementos. No importa que la pata sea de oro. Una mesa que tiene 3 patas y que le quitamos una, se cae. El conocimiento que nos dan en una universidad es extraordinario desde el punto de vista racional, pero le falta una dimensión. Cuando un cristiano entiende que hay una dimensión perdida en la universidad, no pierde su fe, porque se da cuenta que aunque lo que le están enseñando sea oro, la pata de la mesa sea oro, de todas maneras le falta una pata, le falta una dimensión a ese conocimiento. Esto ayuda muchísimo a los jóvenes que he podido orientar en guardar su fe. Sí, y no hay que ir, a ver, como el Quijote a luchar solo contra los molinos y atacar. Hay que escuchar al otro. Sí. Uno de los problemas que muchas veces tenemos los cristianos es que porque como estamos seguros de nuestra fe, de que tenemos la verdad revelada, no escuchamos al otro. Y el otro está expresando lo que recibió, lo que siente, lo que piensa. Y tenemos que escucharlo. Y tenemos que tener la grandeza también de decir, como vos dijiste hace un rato, la teoría de la evolución tiene cosas positivas, cosas que son verdad. Y hay un elemento, Juan Pablo. Hay una respuesta cuando nosotros no sabemos una pregunta. Yo ya sé la respuesta. No sé. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque es lógico y racional no saber todo de un Dios que es infinito en conocimiento. Nosotros no somos Dios. No sabemos todas las cosas. Y tenemos que tener la humildad de poder decir, esto no lo sé. Pero también tenemos que decirle al ateo, posiblemente usted tampoco lo sepa todo. Porque es racional que si existe un ser que es todo conocimiento, nosotros no podamos tener todo ese conocimiento, porque no somos Dios. Es lógico
es racional decir, no sé, es una excelente respuesta. Ahora, Ricardo, dijiste que estuviste en Colombia y estuviste en una conferencia con otros expositores que no eran cristianos, que eran ateos. Que eran homosexuales todos. Ah, sí. ¿Y te suele suceder eso de ir a confrontar no sé si es la palabra, pero sí, confrontar opiniones, no Sí, pelea, sí. no discusiones, sino... Sí, yo estuve 2 veces en el Parlamento chileno, hablando, debatiendo con diputados y senadores sobre el tema de cómo prevenir el SIDA. Y me tocó expresarles que no podía ser, que no era pluralista ni democrático que un país invirtiera todos sus fondos en prevenir el SIDA a través de los preservativos. Ah, sí. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3 maneras de prevenir el SIDA: abstinencia, pareja única y preservativo. Entonces, ¿por qué un gobierno, si la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3 alternativas, por qué está invirtiendo, hablándonos solamente con el dinero, en este caso de todos los chilenos, hablándonos de una sola alternativa? ¿Sabes lo que pasó, Juan Pablo? La ley fue cambiada y se incluyó en la campaña de prevención del SIDA las 3 alternativas. Y Chile es prácticamente el único país que la ha incluido. Así que nosotros podemos desafiar el pensamiento, podemos debatir ideas, no tenemos que tenerle miedo a la verdad, no tenemos que tener miedo a decir no sé, y no tenemos que tener miedo a aprender de otras personas que tienen otra filosofía. Nosotros tenemos la verdad, que es Jesucristo, pero no necesariamente todos nuestros conceptos son verdaderos. Podemos aprender. Sí. ¿Ya? Sobre esa verdad, sobre ese fundamento, podemos aprender de otros y tenemos que ser humildes en esto. Bueno, tengo un lío con los mensajes hoy. Patricia Rosario preguntaba qué visión cosmopolita habría tenido el Imperio Romano para caer a los pies de los cristianos. Nilda de Entre Ríos pregunta cómo se puede creer profundamente, porque a veces duda. ¿Cómo combatir la duda? ¿No? ¿Es malo dudar? ¿Es pecado dudar? ¿Vamos a la de cosmopolita primero? ¿Cómo Sí. era la de los...? A ver, ¿qué visión cosmopolita, o sea, qué cosmovisión, para hacerlo más fácil, tenía el Imperio Romano, porque terminó cayendo a los pies del cristianismo? El Imperio Romano fue degradándose poco a poco, fue cayendo en una corrupción, especialmente ya venía por el asunto de la corrupción de los dioses griegos. Tú sabes que cada dios griego tuvo su similar en Roma. Claro. El Imperio Romano tenía una filosofía que llamaba estoicismo. El estoicismo decía que había que ayudar a los fuertes a que fueran más fuertes y a los débiles había que ayudarlos a morir. Por eso, cuando 2 gladiadores se enfrentaban, el vencido, generalmente, el pueblo con el dedo hacia abajo, decía, debe morir. Era muy excepcional que se le perdonara la vida. Al frustrado, al derrotado, había que hacerlo morir. El cristianismo viene con un nuevo concepto, que al débil hay que ayudarlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe lo que pasó, Juan Pablo? Los suicidios comenzaron a disminuir, porque en el Imperio Romano el dicho de córtate las venas no era un dicho, era una realidad cuando alguien estaba frustrado o vencido. El cristianismo comenzó a dar esta preferencia, o por decir así, esta ayuda moral a los débiles. Y en el siglo III hubo una epidemia muy grande en Roma. Se calcula que 25% de la población murió. Entonces a los enfermos se los sacaba al campo para que murieran allí. El enfermo debía morir, era el débil, el derrotado. Había un solo grupo que los atendió. Se llamaban los cristianos, que no tenían miedo a la muerte. Muchos historiadores dicen que esa fue la razón por la cual se dejó de perseguir a los cristianos. ¿Cómo se iba a perseguir a aquellos que habían ayudado a sus familiares? Y en el 311 se dicta el edicto de tolerancia y los cristianos comienzan a tener libertad. Claro. Así que frente a la degradación moral de los romanos y del paganismo, viene otra verdad que la reemplaza. Y eso es lo que produce esa caída a la que se refiere nuestra televidente con respecto al cristianismo. Salto ahora a la India. Bien. Allí está el concepto del fatalismo. Sí. Vos sos enfermo, porque tenés que ser enfermo. Vaya a saber quién dictaminó que vos sos enfermo.
Y tenés que aceptar eso como algo intocable. ¿El cristianismo qué dice a ese fatalismo del hinduismo, no? El fatalismo tiene un origen, que es la ley del karma y la reencarnación. La ley del karma es la balanza entre obras buenas y obras malas, que determina la próxima reencarnación. Por lo tanto, por ejemplo, tú sabes que en India está dividido en 4 castas y una casta descastada. Que esto ni son castas, menos que eso. La primera casta son los brahmanes, luego vienen los kshatriyas, luego vienen los vaisas, luego los sudras, y después vienen los dalits o intocables. En el concepto fatalista que tú mencionaste, el que nace en una casta muere en esa casta. Es muy diferente a la clase social que tenemos en nuestros países. Que uno puede progresar. Es lo que se llama bajarse. la movilidad social. Sí, sí. En India no existe eso. El que nace, nace de acuerdo a su karma. Entonces es tremendamente fatalista. Eso significa que no hay ningún aliciente para cambiar su suerte, cambiar su situación. Los primeros hospitales, las primeras escuelas fueron levantadas por cristianos. Sencillamente porque los cristianos sí creían que se podía cambiar esa situación. Entonces, el cristianismo tiene, desde el punto de vista de cosmovisión, un sentido liberador. Es posible cambiar, llamémosle, tu suerte, que no sería tu suerte, sería tu destino. Es posible cambiarlo. No tienes que vivir de esa manera. Y es interesante que un hinduista llamado Amenkar es como el héroe juntamente con Gandhi. Lo que pasa es que Gandhi es popular para nosotros en el mundo occidental, pero Amenkar es popular en India. Él fue el intocable, el primer intocable que evolucionó. Se recibió de doctor y fue muy maltratado. Y Amenkar dijo lo siguiente: he nacido hinduista y no lo pude elegir, pero puedo elegir morir sin serlo. Y renunció al hinduismo por este sentido fatalista que no le permitía ese progreso en la vida. Buenísimo. Tremenda explicación. Ahora el tema de la duda, nos quedan 5 o 6 minutos. Nilda expresa frente a este diálogo tan rico, rico lo que dijiste vos, yo aporto mi posición como preguntón, de la ciencia, de la fe, que muchas veces con este aluvión de humanismo que te viene, de posmodernismo, duda. ¿Está mal dudar? La verdad que la duda es una oportunidad de crecer en la fe. La duda es como el valle después de la montaña, pero después de ese valle viene otra montaña. La duda nos lleva a buscar más a Dios. Y la fe, Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que uno se propone. La fe no es algo que uno inventa, no viene por una concentración mental. La fe viene por oír la voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, se produce la fe, comienza a crecer. Así que la duda lo que nos lleva es a buscar oír la voz de Dios. El oír la voz de Dios nos lleva a la fe. Y ese es un proceso bastante continuo en nuestra vida. Y especialmente ahora que tenemos toda esa andanada de humanismo racional, ateo, que nos quiere desviar de Dios. Sí. Pero también tiene esa andanada de humanismo, un mensaje atrofiante, y es: dudas, pero no hagas nada. Es un tipo de fatalismo, ¿no? Sí, quédate con la duda. Al final siempre vas a dudar, no hay verdad, ¿no? Y muchas veces personas que podrían fácilmente salir de la duda quedan estancados, empantanados en la duda, porque no se toman el trabajo de escuchar, de oír la palabra de Dios. Es que en esta filosofía humanista teníamos a Nietzsche, que nos hablaba de que no hay, la muerte de Dios, la creación de un superhombre. Lastimosamente Nietzsche nunca lo pudo lograr en sí mismo, murió esquizofrénico, 13 años internado en un manicomio, no pudo establecer una relación. De todo lo que él dijo, no lo pudo vivir en su propia vida. Y es muy importante eso, analizar la vida junto con el pensamiento de las personas. Sartre nos hablaba de que el mundo era un absurdo, ¿ya? Camus nos decía, partiendo de este concepto humanista, que el único tema relevante era el del suicidio. Es decir, todos estos elementos, al abandonar a Dios,
nos deja con un concepto muy pesimista de la vida. Y ese es un problema grave. La palabra de Dios es muy clara. Hay esperanza, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando dice al mundo no está pensando en un ejército, sino está pensando en ese pensamiento Así es. del enemigo. El enemigo viene a decir, ¿le vas a creer a Dios? ¿Dios te dijo eso? No, dice, hay algo mejor. Y cada vez que el hombre escucha al enemigo y duda de la palabra de Dios y desobedece a Dios, no solamente entra en un estado de angustia y de pecado, sino en un laberinto del que después no puede salir. Cierto. Y la sociedad esta nos está llevando a este laberinto, porque en el fondo todos queremos justicia, pero no hay justicia porque hemos institucionalizado que cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Cómo definimos la justicia si no creemos en la verdad? ¿Cómo definimos lo que es justo de lo que es injusto? Si la verdad no existe o la verdad es relativa, entonces la justicia también es relativa. Claro. ¿Cómo vamos a exigir de otro justicia cuando no creemos verdaderamente en la justicia? La justicia se transforma en una conveniencia, en un elemento de conveniencia personal. Gracias, Ricardo. Pero tengo que decir algo. Antes de... Quiero mandar, si me permites, Sí. un saludo a mi madre que está allí en el sur, también a Evelyn y Freddy. Les amo mucho, seguramente están viendo este programa, así que un saludo, un beso, un cariño para ti, mamá. Sí, gracias, no sabía que estaba tu mamá mirando el programa. Bueno, un lujo, un lujo. Yo mientras pensaba, digo, mira, vamos a hacer una cosa, que venga y hacemos un programa por semana, porque este tipo de diálogo, que lo puedo llevar, no sé si conoces Salvador de Lutri, ¿no? No. Bueno, tiene tu vuelo, Pablo Deiros y Norberto Zaraco y algunos más, son los que me hacen aprender a mí cada vez que hago un reportaje como este. La verdad. Y yo aprendo estando al lado tuyo. ¿Eh? Sí, yo te enseñé algunos. Después te canto un tango. Ahora. Muy bien, muy bien. Espero que le haya gustado el programa y a mí me encantó. Pero el mensaje es, mira, acá está. Esta es la verdad revelada. Así. No vaya buscando en otro lado. Búsquela en la palabra de Dios. Agarre los evangelios, lo que Jesús dijo, cómo Jesús vivió, su ejemplo, su mensaje. Ahí está la verdad. Cuando uno se llena de eso, se termina la duda y comienza la certeza. Se termina la angustia y comienza la paz. Se termina la tristeza y uno se llena de felicidad. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana. Yo te pregunto.